Ese periodo, que Martí lo llamó tregua fecunda, reposo turbulento, pero yo diría que en el turbulento periodo fue donde se consolidó el pensamiento martiano, que tiene muchos elementos y muchos componentes, pero que todos se unen en uno solo. Es el periodo que ya ha conocido España, que ha conocido América Latina, México, Guatemala, Venezuela. Es el periodo en que ha conocido los Estados Unidos. Y escribe ese extraordinario trabajo que se llama Vindicación de Cuba. Es el periodo en el que ha profundizado las características políticas de los grupos dominantes norteamericanos, pero también del pueblo norteamericano. Para él son dos cosas que hay que distanciar, lo que es la política hegemónica de los grupos de poder de Estados Unidos y lo que es el pueblo norteamericano. Su literatura es excelente. Por tanto, cuando él ya crea el Partido Revolucionario Cubano para la guerra necesaria, ya es un hombre que ha madurado, ha sistematizado en su pensamiento los elementos esenciales para que Cuba sea no solo libre, sino culta. Y esto hace que cuando él funda el periódico Patria, ya él tiene trazados los elementos esenciales de ese pensamiento. Ahora, ¿cuál es la diferencia de cuando estaba en España, lo que hablábamos en algún momento, de este momento de la guerra necesaria? Que él ha comprendido que el problema más serio que tiene Cuba no es lo que pasó, no es la colonia española, no es la colonia de un imperio decadente, que ya no sostiene, ¿sí? Somos los últimos eslabones que quedan del gran imperio americano español. Él lo que comprende es que lo que están haciendo en su época, la guerra necesaria es guerra necesaria, rápida y grandiosa. ¿Sí? Y es el interés de crear la república en medio de la guerra. No es sacrificar la guerra por la república, como había pasado en las discusiones de la guerra de los 10 años, sino cómo ir construyendo lo que necesariamente tendría que enfrentar una vez Cuba liberada, la nueva sociedad que había que crear. Todo eso forma parte de una gran experiencia y sobre todo de una inteligencia excepcional, como para poder distinguir y saber qué son los elementos esenciales para el futuro. Por eso hay un interés, lo va a decir en la carta Manuel Mercado, la última carta, cuando dice que en silencio había tenido que ser, porque hay cosas que se levantan, obstáculos muy poderosos, de impedir a tiempo, con la independencia de Cuba, que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestros pueblos de América. Antes ha dicho más en el documento, en el último, el último número de Patria, ha dicho, es la Roma americana
la que se prepara para dominar América y con ella el mundo. De lo que se está dando cuenta Martí es que esa fuerza más va primero a empezar por Cuba, pero una vez que Cuba caiga, será América. ¡Extra! ¡Extra! ¡Estados Unidos declara la guerra a España! ¡Extra! ¡Extra! Y al final será el mundo. Por eso, con la independencia de Cuba, fíjate la magnitud de la idea que él expresa. Y dice, es un mundo lo que estamos equilibrando. ¿Qué está observando Martí ahí? Y es algo que hay que destacar constantemente. El nacimiento de una época. El nacimiento de un imperio que se prepara para conquistar el mundo. Y en esa preparación del imperio por la conquista del mundo, el primer paso es Cuba. Quizás por eso Martí pudo ver con mayor claridad que otros escritores europeos lo que estaba forjándose y que iba a ser predominante durante los tiempos que venían. Yo creo que hoy esa visión martiana se ha cumplido. Es decir, es verdad que un imperio, y un imperio que empezó por Cuba, hoy pretende el dominio absoluto del mundo. Tras la derrota, el desastre se precipita. 3 meses más tarde, en octubre de 1898, España firma en París el Tratado de Paz por el que reconoce la independencia de Cuba y además cede a los Estados Unidos, Filipinas y Puerto Rico. Es el fin del Imperio español y el comienzo del Imperio americano. Nunca ha sido tan necesario el pensamiento martiano como hoy, porque hoy se están desatando y están visibles aquello que él previó. Allí lo vio nacer, hoy lo vivimos en toda intensidad. Y son sus ideas, por el equilibrio del mundo, las que se enfrentan al desequilibrio real del mundo.